El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dio un ejemplo de oración y les dijo: ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Una vez más estamos aquí, Samuel, dándole gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Tocando estos puntos tan hermosos, tan necesarios y tan cotidianos que sin ella, hablando acerca de la oración, no podemos nosotros seguir adelante. Y el tema de hoy, hermoso, el estudio número 2, que la pregunta es: ¿la oración cambia a Dios? Cambia a Dios. Muchas veces oramos, ¿verdad? Pensando que Dios va a cambiar de opinión. Sin embargo, ahí en Santiago 1:7 dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Así es. Dios no va a cambiar, y nos decimos o preguntamos: si Dios no cambia, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Como dice Tiene caso orar para que cambien las situaciones, porque veo que hay problemas. Entonces, ¿para qué oro si Dios no va a cambiar? Ya lo que está. Sin embargo, eso sería fatalismo. Y al hablar de la soberanía de Dios, ya lo hemos hablado en otros estudios, ¿verdad? Son dos temas bien difíciles de entender. Son realidad porque la Biblia los presenta. Dios es soberano, hace lo que le da la gana, pero el hombre es libre, ¿verdad? No estamos hablando de independencia. El hombre no es independiente, pero es libre, libre albedrío. Pero está limitada nuestro libre albedrío. Bueno, otra vez no hablamos de independencia. El hombre no es independiente de Dios. Por lo tanto, hay cierto límite para todo humano. No hablamos de libertad absoluta. Libertad absoluta de Dios, ya lo dijimos. Pues podemos llegar nosotros hasta donde podemos llegar. Ya lo demás es Dios. Bueno, sin embargo, Dios nos invita a orar. Dios nos ha dicho que la oración sirve para cambiar las cosas. ¿Cómo está? Bueno, de hecho, primero, Dios nos ha dado la oración para cambiar las cosas. Ahí en Santiago 5:15-18 dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. La oración va a hacer efecto, ¿verdad? El Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y ahí hay un ejemplo. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Este cambio es conforme a las circunstancias que estamos nosotros pasando, el cambio de la oración. Me refiero, hablando acerca de Elías, su oración tenía que ser cambiada conforme a la necesidad de ese entonces. Sí, pero él oró y hubo resultados. Por eso. Entonces uno tiene que cambiar la circunstancia, ¿o cómo? No, Dios la cambia. Entonces, y yo tengo que orar con fe para que se realicen las cosas. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo oro con fe para sanar al enfermo y el Señor hace que se recupere porque mi oración llega al trono de la gracia de Dios. Entonces, si Él tiene otros planes y propósitos, mi oración va a hacer que Dios cambie de actitud hacia mí o hacia la situación. Eso lo vamos a ver próximas semanas, porque vamos a hablar de cuando no funciona la oración. Entre semanas, en otro estudio. Sí, no, me refiero a que en cuanto a esta oración, cambiar las cosas, entonces vamos bien a enfocar a las necesidades actuales. Sí, claro, la que estamos. No vamos a pedir por Elías ya oró por su situación. Exacto. No vamos a poder pedir por el año 2050. Ajá. Vamos a orar por las necesidades de hoy.
ver las situaciones de hoy. Ya hablábamos que la oración más que nada sirve para adorar a Dios, pero también es para nuestro beneficio. De hecho, Dios no inventó la oración por su causa, sino por causa nuestra. La oración no existe por causa de Dios. Es una necesidad de nuestra. Es una necesidad humana y Dios la inventó para nosotros. No del Señor, ¿verdad? Así que es importante saber que Dios cambia cosas, y es cierto, conforme a su voluntad, y ahorita vamos a hablar más de esto. Sin embargo, la oración Dios nos la dio para que pidamos y Él responda para cambiar las cosas. Pero ¿cómo sabemos que estamos pidiendo en la voluntad de Dios? Si yo oro y a veces no podemos recibir lo que estamos deseando. Bueno, eso lo veremos en otro estudio. Aquí dice, sin embargo, no tienen lo que sean porque no se lo piden a Dios. Ahí dice Santiago. No se lo pedimos, o sea, no recibimos porque no oramos. Ahí lo que dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, precisamente Dios inventó la oración por causa nuestra, no por Él. Él sabe lo que va a hacer. Pero Él quiere que nosotros participemos con Él como único con su Padre. El Padre sabe lo que el Hijo necesita. Sin embargo, espera que el Hijo venga y le diga, papá, ¿me compras un cuaderno? Entonces, por eso el Señor enfatiza, oren al Padre en el tiempo. Oren a Dios, oren a mi Padre. Y pídale precisamente lo que ustedes creen que es necesario, que luego vamos a ver cómo va a ir esto cambiando, y de hecho al final vamos a hablar un poco. Yo te tocaba en cuanto a esta necesidad, Samuel, porque por ejemplo, el cambiar las cosas. Hay en Lucas 10:2, quiero enfatizar, las instrucciones que les dio fueron las siguientes: oren al Señor de la cosecha que envíe más obreros a la mies, porque la cosecha es abundante y los obreros pocos. Entonces, era necesario que nos enfocásemos a la verdadera necesidad que estábamos nosotros pasando, o en este tiempo que está pasando, porque oren por obreros fieles, obreros que les puedan dirigir. Ahora, ¿quién conoce más la situación de la cosecha? ¿Nosotros o el cosechador, el dueño de la cosecha? Pues el dueño de la cosecha. ¿A quién le interesa más que haya resultado? ¿A nosotros o al dueño? A nosotros. No al dueño de la cosecha. Bueno, me refiero a que yo quisiera que lo que yo sembrara, pues se produjera. Sí, pero estamos hablando del dueño de la cosecha y trabajadores. Bueno, ¿a quién le importa más? El dueño de la cosecha tiene que poner todo para que se cumpla todo lo que... Entonces, en un sentido, Dios, el dueño de la cosecha, le interesa más su obra que a nosotros. Él tiene de hecho, no necesitaríamos ni pedir que mande obreros para que haya más cosecha, porque Él sabe. Pero Él nos invita a que oremos, y en un sentido las cosas van a cambiar precisamente porque Él nos está invitando a orar. Oramos, la oración es por causa nuestra, no de causa de Dios. Dios podría hacer lo que Él quisiera sin nosotros, pero Él nos está invitando a colaborar y dice, si tú oras, dice la oración eficaz, la versión 60 dice, la oración eficaz del justo. Aquí dice la oración ferviente de una persona justa. Decimos, bueno, no soy tan justo. Sin embargo, como Jesús nos ha justificado, oramos en su nombre buscando su voluntad. Y las cosas van a cambiar si oramos bajo esa guía de Dios, ¿verdad? Así que es importante. Dios quiere que oremos y nos ha dado la oración para cambiar las cosas. Él las puede cambiar sin que oremos, pero Él ha dicho, yo quiero que tú ores, que tú entres y formes parte de lo que yo estoy haciendo. Entonces, que creamos en aquel que puede hacer las cosas pidiéndole. Y pidamos. Por eso dice, no tienen porque no piden. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Ya veremos que a veces hay otra situación, pero a veces Dios dice, pues no pides. Pero ¿con qué? Pides, ¿Con qué? Ya veremos que a veces pedimos egoístamente, pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Y eso es importante. Primero, Dios nos da la oración, y la oración va a cambiar las cosas. Por eso nos dice, ore. Ore. Amén. Tenemos que orar. Segundo, Dios tiene control aún lo que vamos a pedir. Dios tiene bajo control hasta lo que vamos a pedir. Él sabe lo que vamos a pedir antes de que se lo pidamos. De hecho, Santiago 4:2, ¿qué dice? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan
y les hacen las guerras para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, ¿a quién estamos orando? Enfatizar precisamente, si Dios tiene todo en control, ¿verdad? Quiere decir que nuestra oración es una oración vaga, no centrada, o yo no sé, ¿verdad? Porque a veces queremos nosotros, y como decía, ya hasta luchamos, queremos obtener las cosas que queremos a fuerza por nosotros mismos y hasta metemos a Dios en el lío. Como un sacrificio, pues decir, yo me sacrifico en pedirle, en orar, pero no tengo contestación de parte de mi Dios. Ese es otro asunto. Me refiero... Aquí, sí. Hasta aquí dejamos esto, porque a veces queremos conseguir las cosas a nuestra manera. Dice, hasta matan para conseguirlo. Yo sé, entonces... Lidiamos y Dios ve y dice, es que si tú pidieras nada más, porque yo sé lo que necesitas. Y además Él tiene bajo control hasta lo que vamos a pedir. Y porque sabe precisamente, sabe antes de que nosotros pidamos. Sí, Mateo 6:8 lo dice. Exactamente. Dice, tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Así que Dios sabe lo que necesitamos. El poder tan tremendo para controlar las cosas, aunque bueno, aquí podía entrar la dirección del Espíritu de Dios, pero aquí precisamente Dios sabe cuando tú te estás hablando con Él y sabe si tus palabras son sinceras, sabe todo. Entonces yo creo que para mí no creo que todo llegue al Señor, las palabrerías y todo lo que estamos nosotros. No, porque Dios diciendo. conoce el corazón. De hecho, ahí en Jeremías 17, 9, 10 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces Dios responde, y Dios responde conforme a su voluntad. Por eso siempre oramos que sea hecha tu voluntad, como lo mencionamos la semana pasada. Sin embargo, repeticiones y todo eso. Sí, o decir que sea hecha tu voluntad, pero estamos diciendo, no, Señor, dame esto que te pido, a fuerza, ¿verdad? Sin embargo, el Señor mismo oró, ya lo dijimos la semana pasada, diciendo, Señor, que sea como tú quieras, no como yo quiera. Entonces, la primera cosa es que Dios quiere que oremos y que es posible que las cosas cambien cuando oramos. Segundo, Dios sabe lo que vamos a pedir, por lo tanto, Él no lo podemos engañar. A lo mejor pedimos como muy altruistamente, como pensando en los demás, como aquel joven que decía, yo no voy a pedir nada para mí, yo voy a orar y le voy a pedir nada más al Señor que le dé una nuera a mi mamá. Entonces, no era para mí, pero no más eso. Entonces, bueno, a veces pensamos egoístamente pues y nomás lo disfrazamos, pero Dios conoce el corazón. Ahora, todo esto tiene su significado, porque antes de todo esto el Señor, como dice el Salmo 139, que Dios examina mi corazón. David expresa este salmo tan hermoso, tan bonito. Oh Señor, has examinado mi corazón, sabes todo cerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Qué expresiones tan tremendas del salmista, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros, en otras palabras, hermano, no hay necesidad de estar haciendo tanto alboroto, más que enfocarnos precisamente en la voluntad del Señor. Tú tienes todo el control, Señor, sabes lo que estoy pasando, sabes lo que sucede. Entonces, pero tenemos que orar, tenemos que pedirle, tenemos que decirle, Señor, estoy pasando por esta situación dura, porque el salmista está expresando eso, Samuel. Él nos conoce, sin embargo, Él quiere que le expresemos, por eso dice que Él nos concederá el deseo de nuestro corazón, cuando nos deleitamos en Él. Eso ya lo veremos en las condiciones para que responda positivamente. Sí, exactamente. Pero lo que es importante es que pidamos. Al fin de cuentas, Él sabe lo que vamos a pedir
Y esto nos va a ir, como tú decías al principio, nos va a ir cambiando, porque nos va a ir guiando a depender del Espíritu Santo. De hecho, eso es lo que dije. Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos, para pedir de acuerdo a su voluntad. Allá en Romanos 8, 26 al 28 dice: porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Entonces es en vano que nosotros usemos tanta palabrería y tantas cosas, e incluso especificándole al Señor nuestra necesidad. Si Él conoce nuestra situación, entonces vamos a ir al grano con el Señor. Señor, esto es lo que me está sucediendo y lo que me está pasando. Ahora, es cierto que dentro de la emoción, dentro de nosotros mismos, queremos que el Señor atienda nuestra necesidad, y a veces le pedimos hasta cosas que no deberíamos de pedirle. Entonces es el Espíritu Santo que perfecciona nuestra oración para que llegue al trono de la gracia de Dios. Sí, de hecho dice aquí que no sabemos cómo debemos orar a Dios. Entonces orar en el Espíritu, muchos hablan de orar en el Espíritu, no es hablar lengua, no es hablar garabatos que ni yo entienda. Aquí dice que el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar, y de hecho vamos a leer ahorita en Romanos 8:14, hacia más atrás de lo que leímos, pero el Espíritu Santo va a guiar nuestra oración, de tal manera que si dejamos o nos dejamos guiar por el Espíritu, oramos en el Espíritu, estaremos siempre diciendo: Señor, pero que sea lo que tú quieres, Señor, tú cambia, Espíritu Santo, cambia la oración como tú la quieras cambiar. Quiere decir que no son las palabras que le digamos al Señor, no es lo que nosotros le pidamos, porque Él sabe lo que tenemos necesidad, pero también sabe que queremos otras cosas, a lo mejor las revolvemos ahí. Bueno, pero lo que Él ve es el corazón, y Él busca humildad de nuestra parte. Nos acercamos ante el trono del Rey. Voy a estar en el Espíritu orando al Señor si estoy metiendo cosas que no son de acuerdo a su voluntad. Sí, pero otra vez puede ser porque somos niños en el No hemos Evangelio. crecido. No hemos crecido, y un niño va a pedir dulce y el papá dice: no, cómete primero la verdura. Aunque le guste. Y aunque quieras dulce, no, primero la verdura. Entonces Dios sabe cuándo. Sin embargo, cuando vamos madurando y Dios espera esa madurez, cada vez vamos buscando más su voluntad. Por eso en Romanos 8:14 al 17 dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite decirle a Dios: papá, o como dice otra versión, Padre nuestro. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que Él recibió. Entonces, uno de los ingredientes, y vamos a tomarlo así, es que vivamos en obediencia a nuestro Dios. Para eso nos ha dejado su palabra. Porque mi oración tiene que ser de acuerdo a cómo yo me he comportado con Él. Porque muchas veces nosotros somos tan injustos, ¿verdad? Y buscamos un momentito ya que nos olvidamos de todo lo que hemos ofendido a nuestro Dios. Y permíteme, y yo hago una oración como si nada, es decir, como si yo tuve un encuentro con mi padre, ¿verdad? Y ya mi padre me perdonó, pero yo sigo igual, ¿verdad? También que como mi padre me tiene que perdonar. Entonces quiere decir que todo va de acuerdo a la obediencia hacia Él, al comportamiento hacia Él, a cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual santamente, porque me imagino que todo eso incluye. Bueno, es cierto, de todas maneras no nos ganamos las cosas, porque no sería por obras, y no es por obras, es por gracia. Claro, pero entonces, es un premio
que no lo estoy pidiendo por las obras que hago, sino simplemente que yo recuerdo que a veces yo le pedía a mi Dios y no era digno de poder pedirle. Es que nadie es digno de pedirle. Ok. Pero el punto es, y eso lo veremos no en estudios, pero en el último mensaje, donde se va a hablar de lo que conlleva la oración. Y allí en la oración el Señor nos enseñó a pedir perdón. Perdona nuestras faltas o deudas o pecados, como también nosotros perdonamos. Entonces nos lleva a pedir perdón, pero también a perdonar. ¿Y que no puede darnos vergüenza, Samuel, que estamos pidiéndole a aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce, y nuestra situación está mal delante de él? Entonces, otra vez, o somos sus hijos, ese es uno. Segundo, si somos sus hijos, somos obedientes. Y el Señor nos va a dar, como dice su palabra, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Así es. Y lo que necesitamos, no lo que muchas veces no alcahuetea el Señor. Como dice Sproul en su comentario, dice, le pedimos darnos nuestro pan, no nuestro bistec. Y a veces nos das nuestro bistec. Sin embargo, le pedimos por nuestro pan de cada día. Sí. Y Él es bueno. Pero tenemos que recordar que nos vamos a ir sometiendo cada vez más a la guía de su Espíritu Santo. Como el tema, y no podemos controlar a Dios, definitivamente. No lo podemos controlar, pero Él nos enseña a hablar con Él, a pedirle, y va a llegar el momento, y lo vamos a ver en otro estudio, en que vamos a pedir conforme a su voluntad, y todo lo que pidamos, Él nos va a dar. Él nos va a dar, amén. Esa es su promesa, pero para eso pues tenemos largo camino que caminar cada uno de nosotros. Así que esperamos que esto nos guíe y que podamos decirle, Señor, guíame con tu Espíritu Santo, guíame a través de tu palabra, y oremos, no dejemos de orar. Dice la Biblia que oremos siempre, en la versión 60 dice orar sin cesar, que es oren siempre. Ajá. No dejen de orar, pues es que Dios no me contesta. Bueno, analiza por qué no te contesta. Dios siempre contesta, ¿verdad? Sí, no o espérate. Pero siempre va a contestar, y con un buen propósito para bien de sus hijos. Y recuerda, Dios conoce tu necesidad. Así que no dejemos de orar y de alabar su nombre. Las cosas van a cambiar porque Dios guía a ese cambio para bien de los que aman a Dios. Amén. Así que pues oremos y pidámosle a Dios, y si tú no tienes a Jesucristo, búscalo, entrégate a Él y búscalo como Padre, para que el Espíritu Santo te guíe y puedas hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad tan hermosa, Señor. Tú tienes todo en control, Padre, aún dentro de nuestras peticiones y oraciones, como nosotros, Señor, las pedimos. Tú nos das lo que necesitamos y no lo que queremos. Quizás a veces cumple, Señor, algunas cosas, pero, Señor, enséñanos verdaderamente a pedir, Señor, en tu voluntad. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y tengan un bonito tiempo. Hasta la próxima, hermanos.